Vamos a proceder la mesa conforme el orden que está. Wow. Okay. ¿Sí está prendido? Está prendido. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a proceder con mi amigo Allen Blevins. Blevins. Él es una figura muy importante de Bank of America. Ha sido el responsable de la política, de alguna manera, la política cultural de Bank of America. Y ellos, además de tener una colección muy importante de fotografía, es una institución que se ha dedicado, ha hecho grandes esfuerzos por apoyar proyectos de restauración. Recientemente en México hicieron la restauración de los bocetos del mural destruido de Diego Rivera en el Rockefeller Center, que quedaron realmente espectaculares. Entonces estoy seguro que va a haber una presentación muy buena. No digo más y le cedemos el micrófono. Thank you. So we'll go ahead and use this. Just un momento. Huh? Okay. I have a bit of an interesting perspective compared to some of the other speakers in that I represent a corporate or private collection. And I'm often asked the question, why Bank of America supports the arts at the level we do. And it's because we firmly believe that the arts are critical to cultural understanding. We also believe that the arts are necessary for a healthy and vibrant economy. Globally, we support the arts in many different ways. We sponsor major exhibitions. We sponsor performing arts. In the United States, we have a program, Museums on Us, where we provide free access to museums around the country, over 160 museums. Our art conservation project, in the last 5 years, we have funded conservation initiatives at 85 museums in 28 countries. Specific to photography, we funded a project with the Arab Image Foundation in Beirut, Lebanon, in which we provided funding for the conservation and digitizing of over 5,000 works of photography. Here in Mexico City, with the Frida Kahlo Museum, we funded a recent project to conserve a little over 365 works, pieces of photography from Frida Kahlo and Diego Rivera's personal collection. As it relates to photography and our photography collection, about 5 to 6 years ago, we introduced a program called Art in Our Communities. With that program, we have converted our collection into a resource for museums. We do that by loaning full exhibitions, curated exhibitions to museums. In the last 5 years, our exhibitions have traveled to 75 museums around the world. At any given time, we have approximately 2,000 works that are set aside for that program. We travel approximately 12 to 15 exhibitions a year. We currently just very, very pleased with the opening of our first Art in Our Communities exhibition here in Mexico City, which I'll speak to in just a minute. The collection, the Bank of America collection, traces its roots back almost 50 years ago. In 1968,
when one of our banks hired Beaumont and Nancy Newhall to build a collection. We try to stay true to the collection that they started for our company in 1968. What I'm going to do is a way to introduce you to the collection, and it's the best way to really do it is to actually show you some highlights from the current exhibitions that we have that are either traveling now or on our circuit of traveling. Actually, that's highlighting, that's Edward Wesson's photograph of Beaumont and Nancy. The first exhibition I'd like to share with you is Manuel Carrillo, Mi Quiero de Mexico, photographs from the Bank of America collection. This exhibition debuted last year at the Museum of Latin American Art in Los Angeles, and it most recently was at Foto España. Its next venue is going to be Tampa, Florida. So a few works, highlights from that exhibition. Science in Motion, the photographic studies of Edward Marybridge, Howard Edgerton, and Bernice Abbott. This particular exhibition has been traveling in the United States. You'll see Abbott, Representative Marybridge, Edgerton. I should point out, the bank's collection is predominantly North American, but we do have good representation with Latin America and particularly strong in European, contemporary European paintings or photography. Modern Masters, Group F64. This exhibition was really built around the San Francisco Museum exhibition, and we started with that original exhibition and tried to replicate it as much as possible, with including the others, but especially Ansel Adams and Cunningham and Van Dyke, Weston, both Brett and Edward. Again, some highlights. This show will next be seen in Los Angeles. It's currently in Connecticut in the U.S. Jazz Greats, classic photographs from the Bank's collection. This is our newest exhibition. It highlights not only some great photographers, but also, I think part of the interest in this is the subject matter. This is Chuck Stewart's photograph of John Coltrane and his wife Alice, and William Gottlieb, Dizzy Gillespie, and another Chuck Stewart of Eric Dolby. Luces y Sombras, 14 Travelers in Mexico. This exhibition debuted at the Mexican Cultural Institute in Washington, followed by the Museum of Latin American Art, and it's currently traveling in the U.S. The concept behind this exhibition was looking at photographers who came into Mexico and how that influenced their career. Ansel Adams, Distance and Detail. This is exhibition we have been traveling the U.S. Most recently, it was in Baylor University in Texas. One of the things with our program is we have built programs, and I'm just sharing with you photography. Our collection is diverse. It's painting, sculpture, photography. And we designed the exhibitions to travel to both major museums, but also smaller regional museums and university galleries. We often invite guest curators to come in from different museums and to allow them to curate out of the collection. Again, just a few highlights from the
Ansel Adams exhibition. Shared space photography from 1987 and beyond was curated for Photo España, and where it's open there, and it's been traveling in the again this particular one in the U.S. So we got Andreas Gursky, Orozco, Thomas Struth. The idea of this one is looking at the changing environment and how that changes how we live, and we also have added video installations to the collection recently, and this is a Bet Stroley installation. African American art, vision, and spirit. This exhibition's traveled extensively throughout the U.S. Ernest Withers, Daewoo Bay, Carrie Mae Weems. This particular exhibition opened in Washington, it's traveled to Philadelphia, Los Angeles. Conversations is this exhibition is a good example of how we partner with museums. We invited the curatorial photography curatorial team at Museum of Fine Arts in Boston to curate the exhibition, and it originally opened at the museum there in Boston, then traveled to Milan and Dublin. What we do with all of these exhibitions is give the participating museum the opportunity to reinterpret that exhibition, both from a curatorial standpoint, but also how the works are shown. Miratus has been one of our most popular exhibitions in the last couple of years. It opened at this again was curated by the National Museum of Mexican Art in Chicago, then has traveled across the United States. Graciela Chibide, Manuel Alvarez Bravo, and Jan Plosky. And this particular exhibition is deviated from the previous ones I talked about, in that this one not only is photography, but also includes paintings and works on paper, and really starts with the concept behind this is how the whole generation of Mexican Americans that really came into prominence in Los Angeles and Chicago in the 1970s, 80s, they really trace their roots to their Mexican heritage and celebrate that in their art. So with that, I just wanted to, again, acknowledge and thank Photo Mexico. We're very honored to be part of, to participate in the festival with the exhibition and to participate in the conference today and tomorrow. So thank you very much. Toca el turno a Devon Bella. Ella pertenece al Cadiz Art Foundation, pertenece la directora de colecciones y residencias. En el centro de la imagen, reinauguraron el centro de la imagen con una exposición sumamente interesante de dos colecciones, una colección mexicana y esta colección, y Devon nos va a platicar de ella. Is this the, okay. So first I'd like to just say thank you for the invitation to participate in the workshop today. And it's really, it's been a great experience to be here in Mexico and representing the foundation.
So I thought I'd participate in this panel by giving a little bit of background information of CADIST, and just by going over the sort of the background of the foundation. It's a privately funded and operated foundation in both San Francisco and Paris. It was founded in 2001 by Sandra Terjman and Vincent Worms. It's also a nonprofit arts organization predicated on the belief that arts make a fundamental contribution to a progressive society. And it's with this philosophy that, that we really are positioning the artists and promoting their role as a cultural agent. And so here in this slide, you have both of our spaces in Paris on top and San Francisco down below. And we really, it's interesting just looking at the two images. We operate on the street level. They're both pretty similar in size, just a few small galleries that are somewhat of a storefront identity. Three of our primary programs, although I have to say we do quite a lot, but the three core programs of the foundations is residencies, exhibitions, and events. And the residencies are conducted with artists in the collection, supporting them in the production of new work and presenting this project to the public. And the idea behind the residency is that it's a longer-term engagement with an artist in the collection. Collecting a work is maybe the initial introduction to their work and practice, and the residency is a kind of way to support their practice on a long-term basis, and then also introduce their work to our local context in San Francisco and in Paris. San Francisco, the office that I'm working from, has a smaller international community and doesn't have as many art spaces in comparison to Mexico City. So this kind of program is really important to the artistic community locally. And we also conduct numerous exhibitions throughout the year, both in our spaces and off-site, that use the collection as a starting point to open conversations with other international organizations. So as previously mentioned, Camera of Wonders is one example of this kind of collaboration that we're doing on an international scale that involves the collection. So the idea is that the collection is this departure point to have a conversation across our office and another office. And then finally, we organize a number of events. We started off in San Francisco when we opened the space in 2011. We were doing events on a weekly basis, which had this really kind of short, informal, and discursive modality that we would often, but not limited to that, we'd pull an artwork from the collection and build a conversation around it. So the idea is that the work in the collection is really a jumping off point to talk about other contemporary issues or ideas. So if I can just dig in a little bit deeper into the collection, I'd like to give an overview that it comprises more than 1,000 works reflecting the global scope of contemporary art, and it's housed between San Francisco and Paris, so in pretty much 50-50. And it's guided by a dedicated group of advisors who bring specialized knowledge of artistic production and cultural context from which they're operating from. And so we have a dedicated core group of curatorial advisors, but then we often work with other specialists in the field based on the region that they're working from. And that said, there's no single privileged artistic origin, process, chronology, or theme. So it's really this global scope, and I might be so bold to say that it's in somewhat of a post-medium point of view. And so I had a bit of a problem in terms of figuring out how to engage with this conversation of photography, because there are certainly moments in the collection. Oh, I'm not sure what's happening here. It's watching me.
So there are certainly enough reflections on photography for it to qualify a conversation. And so and I'd like to just maybe illustrate three reflections, and then we can kind of segue back into the conversation, for which I believe we're here to do. And so these reflections take on three forms. One, artists who are engaged with experimental approaches to photographic ideas set within the contemporary image environment and framed by Web 2.0. And this is an image that, I'm sorry, I don't have the subtitle for it, but this is a work by Lucas Blaylock, who's an artist based across New York and Los Angeles. He was trained in the photographic medium. However, he's kind of also considered a post-digital artist, and he's working with photography as an idea, but also kind of creating these jarring images that actually reflect kind of the commercial aspects of digital image manipulation. Another reflection, an important reflection I think for the collection, is our artists who use photography as just one component in their pan-media practice. So it's really kind of interesting to think about image making as it relates to other mediums, as well as other kind of performative actions. In this case, this is a work as part of a photographic series by Lauren Casadilla, you might be aware of, in which they staged a series of actions in protest with a community in Puerto Rico against the bomb testing sites. And my third point is another, I think also kind of maybe the point that I would want to resonate and maybe conclude with, are the artists who use the medium to initiate important conversations about contemporary experiences, subjects, and ideas. And I think that this is kind of, this is maybe the most specific reflection of the Caddis collection, that and some of our programming, that often the work is an opportunity to talk about our contemporary life, the struggles, the problems. And in this case, this is a work by Pavel Warburg, who you might already also know, in which he's documenting the sort of poetic as well as political experiences within Israel and Lebanon. And I think I will conclude there. I'm sorry, it's a very short presentation, but I'm happy to get involved in the conversation. Thank you. Horacio Fernández, él tiene entre múltiples saberes un conocimiento sobre la fotografía latinoamericana y específicamente mexicana muy grande, y además fue uno de los iniciadores de este culto que ahora es tan importante, de los fotolibros. Hay un libro emblemático que es el único que voy a mencionar, porque tienen muchos libros, que se llama Fotografía Pública, y es probablemente el primer libro que es una reflexión seria sobre los libros fotográficos, y que Horacio estuvo involucrado en eso hace 20 años y no ha parado, hizo el fotolibro latinoamericano, tantas cosas. No me queda más que darle la bienvenida a mi amigo Horacio y darle el micrófono. Yo voy a intervenir desde aquí sentadito, porque no tengo proyección que ponerles. Y bueno, no me queda más remedio que, en fin, darle muchas gracias a Pablo por sacarme los colores y a la organización de Fotoméxico por organizar este estupendo acto, esta gran conversación sobre un tema realmente bastante interesante. No suele suceder esto en los festivales de fotografía, que se conforman con hacer un programa, y con esto no quiero decir que el programa de exposiciones de Fotoméxico sea realmente algo desdeñable. Al contrario, me ha sido un gran placer también ver ese programa tan rico y tan interesante, que además está tan relacionado con el tema que tratamos hoy, el tema de coleccionismo. Bueno, yo voy a hablar de coleccionismo de fotolibros, ¿no? A decir verdad, el título de esta mesa, esta parte de la organización, esto de otros, pues el otro soy yo, ¿no? Porque realmente
hemos tenido unas charlas que trataban de colecciones de fotografías, pensando en el pasado o pensando en el presente, más actuales o más investigadoras o más arqueológicas, eso ahora no es muy importante, pero que tienen una característica particular. Son fotografías entendidas como objetos singulares, como objetos únicos en la práctica. No digo únicos en el sentido que no sean reproducibles, sino como objetos que empiezan y acaban en sí mismos. Objetos que no tienen un antes, imágenes que no tienen un antes ni un después y que han sido definidos en los textos de los teóricos de la fotografía, normalmente con palabras en las que suele aparecer siempre la palabra instante, ¿no? Instantes congelados, instantes infinitos, instantes decisivos. Y bueno, con estos instantes decisivos que son las fotos o congelados o infinitos, que han sido recortados de la experiencia por unas máquinas utilizadas por unos benefactores de la humanidad llamados fotógrafos, pues se han construido un montón de colecciones privadas o públicas que, bueno, pues es una de las dos historias posibles de la fotografía. Esta es la más común. Es una historia que bueno, pues es la que en la práctica encontramos en la mayor parte de los museos, la que encontramos habitualmente en las galerías, y son un tipo de imágenes a las que se suelen cerrar para que no se escapen en unos marcos y unas estructuras acristaladas y todas esas cosas, porque se considera que son objetos muy valiosos y, bueno, pues están allí, ¿no? De alguna manera, estas son las imágenes que por un lado se pueden comprar en el mercado y por otro lado las vendemos con el marketing de los museos y de la academia, ¿no? Que contribuimos realmente a crear esos esquemas de lo que se supone que es lo valioso en este tema. Yo creo que uno de los problemas de este tipo de coleccionismo, ya nos hemos referido en algún momento a lo largo de la tarde a esto, a este tema que voy a decir ahora, es que muchas veces en este tipo de coleccionismo el valor de cambio, el valor, podríamos decir, económico, es más importante que otras cosas. Y hay que reconocer que esto pues, es un poco triste, ¿no? Porque en la práctica la fotografía también puede ser mucho más libre, puede ser algo mucho menos encorsetado y moverse de una manera un poco distinta. El autor de aquella definición de fotografía como instante decisivo, Henri Cartier-Bresson, decía que las fotos no están hechas para las paredes, no están hechas, por tanto, para ser marcadas y todo eso, sino que están hechas realmente para ser reproducidas en las páginas de los libros y las revistas. Y no es el único, ¿no? Esta frase es reciente, pero mucho antes, Susan Sontag, en su estupendo libro sobre fotografía, decía que el mejor museo posible de fotografía era una estupenda biblioteca. Y bueno, hay bastante realidad en estos hechos, ¿no? La segunda historia de la fotografía, que por cierto no tiene por qué ser polémica, ni tiene por qué ser una historia que cambie completamente el modelo de la primera, sino que ambas pueden ser paralelas, con algunos puntos más de acercamiento y a veces con algunos puntos más de separación, pero no se trata, cuando digo de que hay dos historias, que una sea mejor y que la otra sea peor. Realmente con las dos historias, con lo que en la práctica se podría hacer una historia, pero bueno, que para empezar en este caso sería un poco más plural. Es la historia que se ha hecho con la fotografía publicada o pública, que es el título que le pusimos a aquella exposición que antes citó Pablo en el Museo Reina Sofía y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1999. Aquella exposición tuvo algo de difusión y tuvo algo de difusión por su catálogo. Un catálogo que, aparte de contener algo de texto que yo hice, pues lo que contenía básicamente eran magníficas reproducciones de las obras expuestas en la exposición y un espléndido diseño gráfico, obra de Fernando Gutiérrez. Y con esto del diseño gráfico no me voy por las ramas, porque una de las características principales de los fotolibros es precisamente que no solo son obras fotográficas, sino que en realidad son obras en las que hay más autores, son obras en las que también intervienen otro tipo de artistas, otro tipo de intelectuales en la creación, y uno de ellos, quizá el principal junto al fotógrafo, es el diseñador gráfico. Sin diseñadores gráficos no hay libros y no basta el conjunto de las fotos para construir un libro. No son los únicos, ¿no? En la práctica, en un fotolibro hay diseñador gráfico, diseñadores, hay fotógrafo o fotógrafos, hay también editores, hay también alguien que organiza
alguna persona. A veces puede coincidir en una sola persona alguna de estas responsabilidades, pero son responsabilidades muy específicas y muy profesionales. El editor de la secuencia fotográfica, el escritor que pudiera hacer un texto de apoyo al discurso que aparece allá, porque ciertamente el texto en un fotolibro es secundario en relación al texto principal, que es el texto que en realidad leemos en las imágenes fotográficas. Cuando Moholy-Nagy decía en los tiempos de la Bauhaus que el analfabeto del futuro iba a ser el que no sabe leer fotografías, en realidad se estaba refiriendo en cierta medida a esta historia. Y de hecho fue Moholy-Nagy el que en el libro aquel que se llama Pintura, Fotografía, Cine, que publicó la Bauhaus en Múnich en 1925, por primera vez habla del fotolibro como uno de los modelos de investigación de la fotografía en el futuro. Libros compuestos por fotografías, por conjuntos de fotografías. Bien, este modelo es un modelo que es un poquito distinto del modelo también habitual de interpretar la fotografía en el seno del coleccionismo, que está inspirado en una visión muy característica del arte en la cual existen artistas individuales. Es una cosa muy característica del pasado que no tiene ninguna relación con la realidad, porque en la mayor parte de los casos los artistas siempre han trabajado en grupos de maestros, con ayudantes, con especialistas en distintas cosas. Esto pasó siempre en pintura, pasó siempre en escultura, pero como sabrán, normalmente las obras, por ejemplo, no se suelen atribuir a Caravaggio y su taller, a pesar de que existía, sino solo a Caravaggio, ¿no? Y esas cosas, es el modelo romántico este del artista individual y todas esas cosas, que es tan célebre también. En esto pues se ha creado una mitología a ese tipo de artista que muy pocas veces tiene que ver con la verdadera historia del arte. Pero bueno, ahí está, ¿no? El autor principal se supone que es el fotógrafo, la firma y todo ese esquema. Y bueno, cientos de historiadores han contribuido a generar esta especie de mitología extraña del artista individual al cual se le debe culto y todas esas cosas. Hay excepciones. La excepción principal en nuestro mundo se llama el cine, ¿no? En el cine es verdad que normalmente se supone que hay una figura principal, el director, pero luego cuando uno se queda, por ejemplo, en una película a leer los títulos de crédito, cosa que nunca hacemos porque nos podríamos pasar unos cuantos días leyendo la cantidad de gente que participa en la realización de una película. Sí, también es verdad. Entonces, este es un ejemplo que tiene mucho que ver también con los fotolibros, de una manera distinta, pero los fotolibros se parecen bastante más a una película que, por ejemplo, a un cuadro o a un dibujo o a un grabado. Son cosas que tienen una relación un poquito distinta. Podríamos hablar de muchos temas, a decir verdad, a propósito de esto, pero yo no quiero extenderme. Pero entonces voy a mencionar solo algunos de los apuntes que esta segunda historia de fotografía puede hacer. Por ejemplo, cambiar el canon. El canon de la fotografía en fotolibros no es exactamente el mismo que el canon de la fotografía en el coleccionismo fotográfico creado a partir, por ejemplo, de la historia de la fotografía que hizo Beaumont Newhall en el MoMA en 1938. En el canon de los fotolibros sería realmente una cuestión muy distinta, ¿no? Empezaría quizá por Adjet, estaría el American Photographs de Evans, estarían los libros de Van der Elsken, estarían los libros de William Klein, estarían los libros de Moriyama, y bueno, podría seguir un buen rato para hacer una lista de un canon específico en el cual, como ven, algunos de estos nombres sí que forman evidentemente parte de las listas de los autores principales de la museología y del coleccionismo, pero otros a lo mejor no es exactamente así. Hay otro elemento, por ejemplo, característico que merece la pena pensar, que es el tema de las exposiciones. Las exposiciones es la forma de difundir la fotografía de la primera historia, por decirlo así, y sin embargo no es exactamente la manera de difundir la obra en el mundo de los fotolibros, porque los fotolibros se difunden, se mueven muchísimo mejor que las exposiciones. Hacer exposiciones es una cosa muy complicada, exige realmente grandes inversiones y, bueno, por otra parte, por muy buena que sea una exposición, solo finalmente asiste a algunos pocos sitios. Sin embargo, los libros se mueven bastante y con mucha facilidad. Y aquí paso a otro elemento curioso, cómo los fotolibros han cambiado la historia en realidad de la fotografía. No han sido las exposiciones, a pesar de la importancia de alguna exposición, por ejemplo, de Family of Man, sino que han sido realmente los libros. Un ejemplo muy particular de esta historia, cuando se crea la fotografía de calle, allá por los años 30, pues ocurre en cierta medida porque algunos fotógrafos encuentran un libro
publicado en 1928, que es Adjet Photographe de París, y literalmente cambian sus procedimientos de trabajo en vez de trabajar con imágenes más o menos preparadas para encontrar escenas en la calle. El ejemplo, digamos, decisivo de esta historia sería realmente el cambio que se produce en Álvarez Bravo cuando compra este libro en una librería de México poco tiempo después de su salida internacional, y a partir de entonces cambia completamente su carrera. El libro todavía está en la biblioteca de la familia y, por cierto, conserva dentro la factura del momento en el que se compró, ¿no? Los fotolibros son, por otra parte, muy versátiles. En ellos caben muchísimos más temas de lo que hemos considerado habitualmente historia de la fotografía. Y bueno, también podríamos decir muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, que son globales, hay fotolibros en todo el mundo, no únicamente hay fotolibros en algunos países centrales, ¿no? Aquella primera historia, por ejemplo, he visto esta tarde cómo pues se han hecho ejemplos de cómo realmente cierto coleccionismo está buscando ampliar la base geográfica, ¿no? Y la pluralidad de contenidos. Bueno, pues en los fotolibros eso existe desde el principio, porque en cualquier ciudad en la que hubiera una imprenta, una industria de artes gráficas de cierta calidad, se podían producir fotolibros, y eso los hace realmente un fenómeno bastante global y además desde hace muchos tiempos. Y ahora pasamos al tema del coleccionismo. ¿Hay coleccionismo de fotolibros? Bueno, pues sí, el primer coleccionismo de fotolibros fue de fotógrafos. Los fotógrafos conseguían libros de otros fotógrafos y gracias a ellos, entre otras cosas, cambiaban sus procedimientos y sus modelos de trabajo. Poco después, bueno, a decir verdad, no tampoco, bastante después, empezó un coleccionismo más privado, un coleccionismo un poco distinto, y hay algunos autores, algunos coleccionistas que han reunido importantísimas colecciones de fotolibros en estos años. Y estas colecciones, sobre todo las más importantes, están empezando a llegar a los museos. Ahí estamos ya en un tercer aspecto. Ya algunos museos están construyendo colecciones de fotolibros sistemáticas. Incluso se está produciendo un pequeño problema de cómo los libros que antes estaban en las bibliotecas y en los centros de documentación de los museos pasan a formar parte de las colecciones específicas de obras de arte de los museos. ¿Estoy siendo muy largo? Bueno, entonces me retiro. Ya está. Creo que debería decir una cosa más. Con esto termino. Una de las ventajas del coleccionismo de fotolibros es una realmente estupenda. Todos ustedes, incluso todos los que estamos en esta mesa, aparte, no hace falta ser el Bank of America para hacerlo, podemos ser coleccionistas de fotolibros, porque ahora hay un momento realmente extraordinario de producción de este tipo de publicaciones. La mayor parte de los fotógrafos en todo el mundo están trabajando más produciendo fotolibros que otras cosas. E incluso voy a decir una cosa más, los fotolibros es un modelo de trabajo completamente experimental, porque al fin y al cabo la gran revolución tecnológica que estamos viviendo en nuestro tiempo también va a afectar a ese concepto. O sea que estamos hablando de una cosa que, bueno, permite realmente ampliar muchísimo el coleccionismo de fotografía y también que tiene un gran futuro. Muchas gracias. Te agradecemos mucho articuladas, cultas y entusiastas palabras en torno al coleccionismo, específicamente de los fotolibros. Y de inmediato le pasamos el micrófono a mi otro amigo, Pepe Fontemora. Él, de nuevo, es una de estas figuras fundamentales en el desarrollo de la fotografía española, latinoamericana en las últimas 2-3 décadas. Pero hay dos puntos fundamentales en su trayectoria. Uno fue la librería Brailovsky. Gracias a Pepe Fontemora y unos contrabandistas que se llevaban la revista Luna Córnea de los años 80 a España, es que pudimos tener acceso a aquel mercado y empezar una comunicación, y Pepe fue absolutamente clave en esa acción. Y luego, ahora está en Fotocolectania, que es un sitio precioso en Barcelona, que tiene una colección importante y que además tiene la voluntad de insertarse en la vida cultural, específicamente fotográfica de la ciudad, y hace una cantidad de talleres, exposiciones, y tienen promesas de nuevas sedes. Total, les dejo con Pepe. Gracias. Que conste que la mesa no la ha organizado Pablo, sino que le toca de moderador, aunque tenga tantos amigos en la mesa. Voy a hacerlo desde aquí también, casi voy a por el...
Bueno, yo me voy a saltar el guión porque Horacio es un experto en provocar al público y yo, como no, voy a contestarle. Ha sido capaz de organizar una exposición en Barcelona, sabéis cómo están las cosas en Barcelona, pero no entramos en detalles, y ha sido capaz de organizar una exposición absolutamente polémica y yo no tengo más remedio que rebatirle dos cosas. La fotografía es imposible encorsetarla. Obviamente tú has hecho tu apología del coleccionismo de libros, pero hay todos los mundos en la fotografía y yo creo que está clarísimo. Y se puede ser coleccionista de fotografía original con 4 duros también, lo único que hay que buscarlos fuera de ciertos mercados. Y me toca contar mi historia, que es la historia de Fotocolectania. Fotocolectania es, yo creo que nos consideramos bastante dentro de la mesa de otros, porque dentro de ser una fundación con una colección, nace de una manera muy rara, de una manera que un coleccionista privado decide desde la primera fotografía que esas fotografías no van a ser para disfrute privado, sino público. Es decir, desde esta fotografía de Chema Maoz, Mario Rotián, que es nuestro presidente, decidió hacer una colección, dejó de coleccionar pintura y decidió hacer una colección de fotografía que ya definimos que fuera portuguesa y española. Es decir, es una colección privada con una ambición de tener un uso público y de disfrute público. Llevamos unos 13 años, tenemos una cámara donde guardamos nuestra colección, ahora hay unas 3.000 fotografías y siempre hemos tenido este concepto híbrido entre lo que sería una colección privada. Normalmente una colección privada tiene el lujo de poder decidir qué se compra sin dar explicaciones a casi nadie. Y, sin embargo, nosotros nos propusimos hacer un recorrido por la fotografía española y portuguesa contemporánea desde el año 50 hasta hoy, también con una vocación un poco pública, con una vocación de representar qué había sido la evolución de la fotografía española y portuguesa en esos años. Nuestro espacio tiene un espacio expositivo, también una biblioteca. Somos bastante activos, intentamos hacer muchas actividades además de las exposiciones y en eso en los últimos años hemos conseguido algo que es difícil, que es que no se nos etiquete. Es decir, podemos tener una exposición como la de Peter Hugo, a continuación una colección. Hemos expuesto muchas colecciones internacionales, entre ellas la colección Televisa, que se hizo una exposición de retratos de la colección. Y, como os decía, también hay una biblioteca, pero en nuestro espacio casi nunca se enseña la colección. La tenemos en una cámara y nuestro propósito fue, desde el principio, que tuviera difusión. Es decir, no hay nada más triste que tener una colección guardada en los cajones. Nosotros, de esas 3.000 fotografías, en los últimos años hay una media de 500 fotografías que salen, o bien por préstamos. Esto es una exposición que hizo una fundación de Miami, de la Warehouse de Martin Margulis, con fotografías de Chema Maoz. Exposiciones itinerantes. Esta es la de una maravillosa itinerancia que se hizo de la obra de Joan Colom en la Cartier-Bresson, en el Volkwang Museum y en el FOAM de Ámsterdam. Y, como os decía, con una programación en la cual tocamos colecciones internacionales, fotografía contemporánea. ¿Qué está pasando con la fotografía hoy? Esta es una exposición comisariada por Joan Fontcuberta que se llamaba Obra Colección, con Penélope Umbrico, que nos volvió locos. Tuvimos que montar 600 fotografías en una pared, en línea, por supuesto. Y también hacemos bastantes actividades de difusión, no solamente con las itinerancias, sino también, esta es una revista digital que os recomiendo, que en la página web podéis buscarlas como impresiones, en la cual el truco es muy sencillo, poner grandes trabajos de fotógrafos españoles con textos de autores internacionales. Si no lo dicen fuera de España, no lo cree nadie que tengamos grandes maestros, como es el caso de Carlos Pérez Siquier, que es esta fotografía, que es Martín Parr, lo tiene entre sus grandes fotógrafos. Las publicaciones, en los últimos años, además de catálogos, hemos coeditado varios de los catálogos con la editorial RM de aquí de México y de Barcelona. Y la idea de que somos un proyecto también un poco extraño en el sentido de que nuestro nivel de financiación propio es muy alto. Buscamos mucha parte de nuestro presupuesto lo conseguimos gracias a patrocinadores, montamos exposiciones en algunos de ellas. Esto es una bodega de una de las mejores vinos de España, que es Roda, y en sus bodegas hay una pequeña sala que vamos montando exposiciones. Hacemos viajes para nuestros socios y amigos
y sobre todo el nivel de colaboración y de actividad para hacer muchas cosas. Yo os quería contar sobre todo la colección de Colectania tiene la peculiaridad de ser fotografía española desde el año 50, española y portuguesa del año 50 hasta hoy, pero sobre todo de haberla hecho con una gran complicidad con los fotógrafos cuando hemos podido. Con Joan Colom, que es uno de los grandes de la fotografía española y que podemos ver en la exposición de Mafre, que tenéis en México DF, nosotros fuimos los primeros en llegar a su casa para comprarle y tenemos más de 200 fotografías de él. No siempre tenemos tantas, pero intentamos hacer un recorrido por la obra de los fotógrafos. Esa es una de las características y la complicidad de haberla hecho muchas veces compartiéndola con ellos, decidiendo nosotros, pero escuchando mucho a los fotógrafos. Además de las 3.000 fotografías que tenemos actualmente, la mayor parte es de adquisición y algunos depósitos, tenemos un archivo, que es el de Francisco Gómez, uno de los grandes fotógrafos de la Escuela de Madrid de los años 60 y que tiene una obra maravillosa personal y además de arquitectura, y el año que viene se hará una gran retrospectiva en Madrid. Yo aprovecho para enseñaros fotografía española porque es mi obligación. Toni Catany, uno de los grandes fotógrafos que tocó muchos procesos y sobre todo muy influenciado por el mundo de otros, la literatura y el arte. Francesc Català-Roca es un clásico de los años 50, hijo ya de uno de los vanguardistas de la fotografía española y del cual tenemos unas pocas fotografías. Elena Almeida es una de las grandísimas artistas y fotógrafas portuguesas y esta es una obra de los primeros años, pero también tenemos un recorrido esta es bastante reciente, 2001, pero tenemos de la primera época. Xavier Michalaks es el atrevimiento que se ha permitido Horacio de hacer una exposición sobre él, del cual os recomiendo el catálogo, que sí que estará pronto, porque está editado por RM y es una auténtica delicia. Xavier Michalaks, muy influido por William Klein, es uno de los trabajos sobre la ciudad, en concreto el trabajo de Barcelona blanc y negre. Carlos Pérez Siquier, que es el que enseñábamos antes, esto es una serie de los años 70 y 70, que cuando Martin Parr la vio expuesta no creía que podía ser ni española ni de los años 70. Fernando Lemos, un autor portugués que reside en Brasil y que es uno de los rara avis, una influencia muy grande de la fotografía surrealista. Alberto García Alix, por ejemplo, de Alberto García Alix tenemos 40 fotografías copiadas por él todas en un momento concreto con un virado que hacía el té, y esta es una foto. Como hay muchas obras, muchas veces nos podemos permitir que haya fotos o desconocidas o atípicas. Esta es una foto hecha por un encargo de moda. Humberto Rivas, que es del único que voy a enseñar dos imágenes, uno de los retratos de María, de su mujer, que es maravilloso, y los paisajes que son absolutamente deliciosos con unas copias de Cibachrome estupendas. Josh Mulder, otro fotógrafo portugués que ha influenciado mucho, siempre con él como referencia, pero también con unas influencias literarias muy grandes. Cristóbal Lara, que tiene 2 libros publicados en una de las grandes editoriales europeas, en Steidel, y que también ha cambiado y ha influido mucho en la fotografía de los jóvenes actuales. Rafael Saldovato, que fue precursor de Cristina García Rodero con las fiestas religiosas y paganas en España. Cristina. Bari Caramés, que es un autor que ha jugado muy bien en el tránsito entre el blanco y negro y el color. Joan Fontcuberta. Del Joan Fontcuberta hay desde esta primera serie de fauna a series muy actuales un recorrido bastante amplio por su obra. Miguel Trillo, un autor estupendo que ha retratado las tribus urbanas en toda la península. Xavier Rivas, con varias series, entre ellas estas de Londres y las fronteras de la ciudad. Y nada más. Muchísimas gracias y empezamos el debate, pero encarnecidamente, ¿no? Los 4 ponentes nos han sugerido en múltiples direcciones muchas ideas. Ya escuchamos mucho el día de hoy, pero yo quiero abrir al público si alguien quiere preguntarle algo específicamente a estos ponentes de lujo que tenemos hoy en el Museo Amparo.
siéntanse libres. Si no es así, no se animan, les ofrezco a mis contertulios, si quieren algo que agregar, que quisieran decir más. Something else that you want to talk about. Casi todos menos Horacio. Y si no es así, les agradecemos mucho su presencia y les agradecemos a los ponentes compartir su sabiduría. Gracias, buenas noches. So, they want to Pablo. hear you more. Yo quería preguntarle a Allen Blevins cuál es la política de adquisiciones que tienen actualmente en la colección de Bank of America. That's a very difficult question to answer, only because anyone in the room who is from North America will know that banks have been fairly volatilized since the recession. So I could tell you what our acquisition policy was going up to the recession, what we hope will be starting next year. Basically, I should say it was just not a good time for a publicly traded bank to be acquiring art. But we really stick with, we've been consistent. The directors of the program, the predecessors of mine, up to mine, including myself, is trying to stick to kind of some of the foundation that Beaumont and Nancy Newhall established. We only acquire individual works. We don't acquire archives. We don't acquire any collections. It's all been done piece by piece, and it's more mid-career to established photographers that have been acquired. Maybe some exceptions to that, but that is a general rule. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar en esto? ¿Hay más preguntas del público? Si no, Elena, ¿tú no te animas? ¿Qué piensan ustedes de la propuesta esta de Horacio, de que el coleccionismo debería incorporar también al fotolibro como una pieza, no solo como referencia, but a piece by itself, desde tres instituciones muy diferentes? Yo, por supuesto, creo que sí que se tiene que incorporar, que es básico. Como decías, los clásicos, y Álvarez Bravo, además de Cartier-Bresson, lo reivindicaba, que la fotografía estaba hecha también, sobre todo para los libros. Por tanto, por ejemplo, en Colectania tenemos una biblioteca dedicada a lo que es nuestra colección, pero tenemos claro que el futuro también pasa por coleccionar libros. Por coleccionar y quizás por cambiar los esquemas. Antes Duncan lo decía, la fotografía hay que mirarla con otros ojos. El libro tiene que ser muy importante en los centros de fotografía, pero yo creo que también hay que conseguir compartirlo de otra manera diferente, no convertir las librerías en esos espacios, en las bibliotecas, en esos espacios intocables. Yo he tenido una librería, como tú sabes, y me sorprendí de que la gente le tiene, no en México, pero le tiene miedo a entrar a una librería, es decir, causa mucho respeto. Las bibliotecas tienen que cambiar, el fotolibro se tiene que coleccionar, el libro es básico en un centro de arte, pero la biblioteca tiene que tener sus propios programas, tiene que tener su actividad para que la gente tenga atracción sobre el libro y no solamente los especialistas. I would also like to add, I mean, one of the things that Judith talked about that the Getty's doing, we're attempting to do as well, building out a new website and bringing the collection online. I do think we have to look at it as we think about the artist's book in a different
in different ways. I mean, does that mean a printed publication, or does that mean a digital representation? We've been experimenting with doing virtual exhibitions as a way to share the collection and tie those with different things. So I think it's the same principle, looking at it maybe in a different way, where that same digital exhibition, which we've done, including interviews with the photographers, interviews with curators as part of that virtual exhibition, but where it can be done via their iPhone, via their tablet, or laptop, or however they want to access it. Well, I just might expand on that as well. I mean, I appreciate the photo book as part of the conversation, destabilizing the kind of preciousness or the kind of the attention that goes around the art as an object. And I also like to comment on something that you said also earlier, that the way in which the photo book and the way you're looking at it problematizes the production or the artistic production as being this collaborative situation where there's a multiplicity of points of view happening to create this object, and I think that's a compelling model to apply to a number of other ways in which artwork is presented, image making is presented. So it left a lot of food for thought. So, yeah. Gracias. Yo quisiera hacerle a Horacio, que ahora nos echa otra, pero Horacio platicó mucho de cómo el libro era democrático, cómo el libro era internacional, estaba en todos los foros, en fin, diferenciándolo de las colecciones de piezas únicas. Y yo, que soy un seguidor de su trayectoria, he visto que estos últimos años hace exposiciones de fotolibros. En París visité, me llevaron hasta París para aplaudirle a Horacio su exposición de fotolibros latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué con todas estas grandes características se dedica usted a hacer exposiciones de fotolibros? Ya, todos tenemos contradicciones. Creo que hay algo que me gustaría dejar bien claro. Yo no tengo la más mínima antipatía hacia el coleccionismo de fotografía, al contrario, ni nada que se parezca. Y creo haber dicho claro, a lo mejor no tan claro como yo lo pensaba, que las dos cosas son paralelas y cercanas. No pienso ni mucho menos que haya una contradicción en un modelo de coleccionismo y de presentación al público en forma de exposiciones de las fotografías y otro modelo que pudiera ser de coleccionismo también y de presentación al público en forma de libros. Por sí mismo, estas dos cosas no significan ninguna batalla, ni significa que ninguna de ellas sea necesariamente mejor que la otra, excepto si pensamos en algo muy concreto, ¿no? El algo muy concreto es que algunos fotógrafos trabajan en forma de series, trabajan en fotografías no individuales, no en objetos singulares, sino más bien en objetos que forman secuencias, en imágenes que tienen un orden, etcétera, etcétera. Para ese tipo de trabajo el fotolibro es definitivamente mejor que el otro modelo. Es solo una parte del trabajo fotográfico, ¿no? Quizá en estos últimos años ha habido una gran mayoría, sobre todo de fotógrafos que aparecen, ¿no? que están empezando a entrar y conseguir que se vean sus imágenes, que utilizan el modelo de fotolibro. Después de que no hace tantos años tampoco realmente se pensara que quizá la manera lógica de entrar en fotografía era más o menos a través de las galerías. Es una cosa curiosa y en este sentido hay algo aquí como ecológico, ¿no? El fotógrafo antes empezaba trabajando para los medios de comunicación, que poco menos que han desaparecido desde este punto de vista, o también, de alguna forma, cerca de las galerías. Y las galerías tampoco prestan mucha atención a la fotografía. Hay excelentes excepciones, faltaba más, pero realmente pues, hay ya que estar muy avanzado en tu carrera para acceder al mercado. El fotolibro es una excelente manera de entrar en ese mercado, en un mercado en un sentido amplio, ¿no? En un mercado, podríamos decir, de comunicación. Es una de las formas en que esto se vea. Para mí el fotolibro es en algunos casos una obra de arte.
En otros casos no, pero bueno, esto es exactamente igual que cualquier otra fotografía, no hay que verlo de una manera distinta. Dentro del modelo de fotografía de cada uno de ustedes, Devon, Allen, Pepe, Horacio y tú también, Pablo, ¿cuál sería el sueño de cada uno de ustedes? Esto me lo pregunta mi presidente de cuando en cuando. ¿Cuál será vuestro sueño? Pero claro, luego me pasa el presupuesto o tenemos que conseguir el presupuesto. Sí, sí. No, mi sueño realmente, y esto lo digo en público, aunque no sé si debería decirlo en público, es que hubiese un coleccionismo de fotografía muy barato. Y yo lo he comprobado a lo largo de los años que es imposible. Es decir, no funciona. Las claves del coleccionismo no siempre son de élite, y en eso estoy con Horacio, que es verdad que el libro, aunque hay precios ya prohibitivos, no juega demasiado en esa división, pero en general el coleccionista tiene una patología, que os recomiendo un libro de Tisserón, que es un psiquiatra especializado en fotografía. Hay una patología que es que quiere algo casi siempre único, algo que sea muy personal para él. Por tanto, el coleccionismo en un nivel económico que se pudieran hacer grandes tiradas. La fotografía no tiene, per se, no tiene por qué ser limitada. Grandes tiradas y a un precio muy económico, yo creo que no sé si alguien me puede decir lo contrario, pero no ha funcionado hasta ahora. Bueno, yo creo que sueño en fotolibros. Realmente nunca he tenido un sueño en que vea una única imagen todo el tiempo. No, one of the things that I would hope that happens is that more corporations get involved in the arts. We don't do everything perfectly as it relates to our support of the arts, but we are committed to doing something and try to be. What I would really like to see is there be much more of a public-private partnership when it comes to corporate support, and so I would, if there's a dream out there, I have no problems with other people wanting to get into the space of funding conservation or funding exhibitions or sponsorships or the performing arts. So that would be it. And sure, I can. I don't know about a dream, but a possible ambition as it relates to my position, Director of Collections, and as it relates to photography. I think that private foundations such as CADIST have a responsibility to contributing to the conversation around artistic production, especially in contexts in which I'm based, where that responsibility is diminishing. So I think, and maybe it just doesn't apply to photography alone, but to artist practice in general, especially artists who are working in the expanded field. Thank you. Muy buenas noches, les agradecemos su presencia y nos vemos mañana temprano. Mi sueño, voy a decir mi sueño, yo quisiera tener los recursos de Bank of America, aún en estos momentos de crisis. Quisiera tener una sede en San Francisco y en París como CADIST Foundation. Quisiera que fueran tan simpáticos y activos como Colectania. Pondría a Horacio de director a que nos hiciera todos hacer fotolibros.